Bienvenidos docentes. En este espacio vamos a hablar sobre la curación de contenidos con inteligencia artificial y algunos de los retos e implicaciones que ésta tiene para nosotros y justamente a través de qué estrategias asociadas a prompts, por ejemplo, podemos empezar a implementar para que nuestros estudiantes tengan una mejor adaptación al uso de la inteligencia artificial en términos del reuso. Es importante preguntarnos por qué tendríamos que hablar de curación en un momento en donde la creación de contenidos es tan sencilla, tan fácil. Yo simplemente puedo hacer una recolección de información, pasarla por alguna plataforma de inteligencia artificial para que me elabore un contenido agradable, de buena calidad, pero quizás estos datos también nos representan una nueva preocupación o quizás más bien un reto que tiene la educación frente a el aumento desmesurado y descontrolado también de pues todo este tipo de contenidos que especialmente para nuestro contexto son educativos, pero que también de alguna otra manera están generando un impacto negativo frente a toda esa consolidación de la información. Estos datos que les voy a presentar ahora son relevantes porque nos permiten tener una conciencia un poco más clara de cómo es que se está dando ese aumento de la información y en qué términos también se está gestionando. El 2025 ha presentado uno de los retos y presentará también uno de los retos más relevantes porque es el año en donde más información se va a generar. Ya estamos hablando incluso de medidas tan amplias como los zettabytes, y para este año, por ejemplo, se habla de que se van a estar creando más o menos alrededor de 175 zettabytes. Para que ustedes entiendan un poco esta relación, es como si estuviésemos hablando de que existieran, para almacenar toda esta información, más o menos unos 6 millones de teléfonos inteligentes almacenando todo este contenido, o una relación como que cada persona del mundo tuviera alrededor de 1.000 teléfonos en donde almacenara información. Toda esa información que se almacenaría en esos 1.000 teléfonos de cada una de las personas que habitan este mundo representarían la cantidad de información que en estos momentos se está teniendo que gestionar. Esto, digamos, no es algo fortuito ni debería ser tomado a la ligera porque también estamos hablando de que al año 2028 va a estarse generando más o menos 400 zettabytes que pues obviamente nos hablan de un aumento importante. Más o menos estaríamos pensando que cada año las empresas, por ejemplo, que son grandes gestoras de datos, almacenan o crean 10 veces más el contenido de lo que han generado en un mes anterior o incluso el año anterior. Estamos viendo entonces el aumento de información y esto obviamente también trae retos a la hora de hacer búsquedas efectivas, porque si yo quiero acercarme a la información, si bien tengo muchísimas posibilidades y muchísimas estrategias, también me veo ante la dificultad de que esas búsquedas tiendan a ser un poco menos efectivas porque ese aumento pues obviamente es descontrolado. Estos datos que representan también, obviamente, una implicación, nos mencionan o de pronto nos predicen un futuro que es cada vez más complejo en términos del análisis de la información y por eso es importante empezar a establecer estrategias como la curación de contenidos porque facilitan la posibilidad de que, uno, nuestras búsquedas sean un poco más controladas, que nos permitan llevar a cabo un ejercicio mucho más seguro en términos de la búsqueda de la información y que a la larga no tengamos que estar creando tanta información, sino aprovechando, reusando todos los contenidos que ya existen en estos momentos en el mundo. Aquí pueden ver un poco en una de las publicaciones de iTransition, aquí el nombre es The Future of Big Data, y podemos entender un poco hacia dónde está yendo este aumento de la información, cuál es quizás uno de los principales propósitos que tiene este aumento. Si bien en un punto importante de nuestra historia tuvo que ver con toda la gestión de la información asociada a las consecuencias de la pandemia, ahora, por ejemplo, nos estamos movilizando y nos estamos enfocando mucho en la mejora de pues, bienes y servicios para la comunidad. Lo que obviamente pues, nos está dirigiendo a unas búsquedas específicas y a una gestión importante de pues, el camino de esta información y los futuros también que está teniendo. Pero porque es, por ejemplo, importante trabajar con nuestros estudiantes el aumento de este tipo de contenidos y el propósito, porque claramente pues va a volver una lucha un poco asociada a todo el tema publicitario y nuestros estudiantes tienen que tener esas habilidades para la búsqueda, y quizás la determinación, la discriminación de información que esté acorde, más allá de una venta específica de un producto o de una generación de una necesidad,
hacia búsquedas que concreten y les permitan también encontrar respuestas a necesidades específicas, incluso el desarrollo, por ejemplo, de habilidades o algo que sea un poco más enfocado en un propósito concreto, más allá pues de irnos simplemente a materializar una necesidad que se está generando alrededor del mercado con respecto a la generación de esas o la conformación o la constitución también de esas necesidades y bienes. Pero miren, por ejemplo, también uno de los resultados que nos propone esta investigación, y es que entre los retos que nos está presentando este aumento y esta globalización en el uso de tecnologías y el aumento de toda esta información, uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos es, uno, la falta de acceso. Entendemos que esto es una realidad para el contexto colombiano, pero mucho más importante aún, la falta de habilidades y de talento o capacidades en donde pues se privilegie esa capacidad específica que tengan o que puedan desarrollar nuestras comunidades para que puedan enfrentar ese reto, ¿cierto? La dificultad principal que tenemos en estos momentos es que desconocemos o estamos faltos de habilidades ante la búsqueda de información. Si bien tenemos la posibilidad en algunos casos de acceder a la información, cuando estamos frente a ella no tenemos la posibilidad de discriminar frente a al aumento de la información, y esto va a generar unos retos, especialmente en una población como la de nuestros estudiantes, que en el futuro pues van a tener que enfrentarse directamente a este tipo de problemáticas. Esto ya, por ejemplo, lo mencionaba la hoja de ruta para el desarrollo de aplicación de la inteligencia artificial en Colombia, que ha sido publicada en años anteriores por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde se enfocan mucho en un contexto más que todo en el uso de una tecnología enfocada a todo el tema del comercio, y de alguna otra manera también nos invita o refleja de pronto las condiciones actuales en donde toda la tecnología se utiliza o está teniendo un aumento enfocado pues justamente en contribuir a un mercado que es mucho más económico y que de pronto desconoce algunas de las otras facetas. Pero entonces, claro, ¿qué pasa con la curación de contenidos y específicamente con esa figura que es el content curator o el curador de contenidos en un contexto completamente digital? Entonces, lo primero es entender el concepto. Yo creo que es un concepto muy básico, pero es bueno que lo tengamos allí a la mano, que es esta, digamos, esta posibilidad, habilidad, estrategia a través de la cual tenemos la posibilidad de, desde un propósito, conservar una información a través de la extracción de esa información en la red, pero quizás lo más relevante o lo que se vuelve significativo es que a esa información le añadimos un valor al pues ponerla en el marco o en el contexto de un propósito específico. Y posteriormente, pues obviamente estamos hablando de un concepto muy básico que parece bastante sencillo porque es simplemente ir a la red a hacer búsquedas, pero obviamente con todo este aumento de la información, pues nos enfrentamos a esa imposibilidad de estar cerca de la información que sí necesitamos, porque pues entre esa información y nosotros existe un aumento desmesurado. ¿Quién entonces sería este curador de contenidos? Es una persona capacitada con habilidades para, primero, la búsqueda de información, con estrategias para plantear una búsqueda lo más juiciosa posible, pero que también está en la capacidad de reunir a través de un espacio esa información, organizarla porque tiene un conocimiento de base y tiene la posibilidad luego de transformar este contenido en algo que sea relevante pues para una comunidad. Obviamente el profesor o la figura de maestro tiene una relevancia en este contexto porque tiene todas esas particularidades, conoce las temáticas, conoce el contexto de sus estudiantes, tiene la capacidad de reunir esa información y luego pues también incluso transformar esa información, ese contenido, esos datos en algo que sea relevante para su contexto. Bueno, ahora hablemos del por qué hoy en día la curación de contenidos representa un reto, además pues de aspectos que claramente ya hemos mencionado, como por ejemplo el aumento de la información. Bueno, lo primero es mencionar que ya desde muchos años atrás se estaba asimilando el hecho de que el aumento descontrolado de información iba a generar muchos retos a nuestra población hacia el futuro, especialmente si no existían habilidades para la identificación crítica o para la separación crítica de la información. Em, lo que genera, pues, que a la larga
se maximicen situaciones como la pérdida de información o incluso se dificulte porque pues la capacidad o el conocimiento de las personas no está, digamos, en un nivel apropiado para la separación justamente pues de estos datos. Esto quizás es lo que para nuestra generación y la responsabilidad que tenemos nosotros como profesores en estos momentos representa uno de los mayores retos, pero al mismo tiempo es un camino que podemos empezar a transitar y es cómo entregarle esas habilidades críticas a nuestros estudiantes para que cuando estén frente a la información sí que tengan esa posibilidad de diferenciar la información y pues segmentar aquella que de pronto no tiene unas condiciones de calidad, de estructuración, de relevancia, frente a pues la que el estudiante sí debería conocer, acceder pues por sus necesidades. Aquí tenemos un poco la estructura. Yo creo que muchos de estos momentos asociados a la curación de contenidos que están en distintas teorías son bastante claros en términos de los distintos momentos que deben implicar. Primero, unas estrategias de búsquedas, cómo se hace pues la determinación de una temática específica, hablar, por ejemplo, del escenario de los contextos, entonces determinar un contexto específico para esa búsqueda. Luego, una habilidad frente a la evaluación de esa información, cómo yo me doy cuenta, por ejemplo, que esto es una información o la fuente de donde está saliendo esta información es válida, es relevante. Entonces, por ejemplo, hablamos de la representación de un autor que sea relevante. Ahora, por ejemplo, contamos con la posibilidad de buscar a distintos especialistas en estas plataformas de indexación, en donde facilita mucho asumir, por ejemplo, que un autor, al ser citado de manera constante o al tener un número de investigaciones relevantes asociadas a una temática, pues lo hace de pronto un poco más conocedor frente a otros. Y obviamente, pues también la calidad de la plataforma donde se publica. Si bien esto también en estos momentos está siendo un reto mismo para las revistas, por ejemplo, las revistas de académicas, claramente pues también por ahora es una ruta de acceso a una información un poco más juiciosa y de alguna otra manera pues se vuelve una estrategia que pueden implementar los estudiantes. La relevancia también, que es pues lo que se ha denominado en esa misma tarea de la evaluación el significado o sí, pues el hecho de que una información tenga una relevancia dentro de su contexto. Las fechas de publicación, ahora es muy fácil dentro de la esquemática o de la forma en cómo se presenta la información, es muy fácil encontrarnos con datos que fueron tomados del pasado y que se ponen en un contexto del presente. De pronto se les cambia incluso solo la fecha y tenemos como resultado una información que no es, digamos, calificable o no tiene una buena evaluación, pero pues tiene el esquema de una información actual. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esta posibilidad de comparar la información, que se compare a través del tiempo y que no vaya a ser pues justamente el reuso de una información en un momento que ya no le pertenece a ese mismo contexto. Em, que esto también de pronto se asocia mucho al tema de la usabilidad. Quizás de pronto dentro de las estadísticas de uso de la información encontramos que los medios digitales, todo lo que tiene que ver con noticias, es quizás donde se genera un aumento muy relevante de información. Y algo que, por ejemplo, nos encontramos es que no necesariamente, si bien hablamos, por ejemplo, de durabilidad por ejemplo, de un dispositivo a lo largo del tiempo, también deberíamos hablar de la durabilidad de la información a lo largo del tiempo, que no necesariamente es un equivalente real y que al mismo tiempo pues exige que nosotros como consumidores de este contenido estemos en esa capacidad de evaluar pues en qué momento también cierta información que encontramos pues pierde validez y es necesario tener una actualización a una información incluso mucho más eh, pronta en tiempo, en línea de tiempo, para que pues sea mucho más exacta frente a lo que estamos buscando. Y obviamente pues el tamaño de la información. Ahora, por ejemplo, lo que tenemos con el uso de la inteligencia artificial es que esta parte de la evaluación debe ser realizada por el ser humano, que ahorita lo vamos a presentar como una de nuestras conclusiones, pero lo que hace de pronto estas plataformas es gestionar un tamaño que sea mucho más fácil de digerir
y que pues favorezca mucho esta aproximación con la información, porque sabemos que un tamaño pues muy amplio va a ser mucho más complejo de curar a la hora pues de hacer una evaluación de muchos materiales en la lógica de un propósito específico o de una temática específica. Bueno, la colección, sabemos la relevancia, por ejemplo, del metadato, de guardar la información asociada a la autoría, a los años, a donde se ubica esta información. El metadato se vuelve un recurso muy importante a la hora de generar curación de contenidos porque incluso permite que más adelante se puedan hacer búsquedas similares o ampliadas o extendidas, porque pues ya se cuenta con unos metadatos de base que pues de alguna otra manera regulan. Y para nuestros estudiantes, cada vez que nosotros hacemos una determinación mucho más juiciosa de esos metadatos, pues favorece, uno, que ellos tengan mejores dinámicas de organización de la información, que ahora, por ejemplo, también nos vamos a dar cuenta que la cantidad de datos no estructurados o no organizados en la red son casi que el 90% de la información que está en la red, e incluso, por ejemplo, en términos de las empresas es casi que el 90% de la información que no tiene un orden. Y quizás de pronto empezar a implementar en nuestros estudiantes estrategias para la organización a través del metadato va a hacer que ellos también se puedan acercar a la información de una manera un poco más organizada en el futuro. Entonces, miren, por ejemplo, la relevancia con el etiquetado de la información, hacer una buena marcación de los datos, siempre contar, por ejemplo, con un resumen que nos permita acceder a la información de manera mucho más rápida, porque yo no voy a estar en la capacidad de almacenar todo en mi memoria, pero sí, pues un parrafito corto me lo puedo leer y saber exactamente ese contenido a qué está asociado. Bueno, y luego obviamente pues el almacenamiento, nosotros tenemos una forma muy fácil de hacerlo a través de carpetas. Ahora, por ejemplo, el almacenamiento en la nube es bastante extendido, pero sabemos, por ejemplo, que muchos cuando nos tenemos que enfrentar a esa responsabilidad de revisar lo que está en nuestro Drive, por ejemplo, o en nuestro espacio de almacenamiento del celular, es casi que una angustia porque sabemos que al no estar organizado, de manera juiciosa, pues mucha información está allí disponible, pero no tenemos un fácil acceso a la misma, pues justamente por ese desorden que se genera. Y luego, pues las posibilidades que tenemos para compartirlo, que ahora son muchas, ¿cierto? Tenemos las redes sociales académicas o redes sociales que tengan un propósito académico también están en aumento porque facilitan el acceso a ciertos públicos, los blogs, las wikis para el trabajo colaborativo, plataformas que ya tienen una base para la organización de la información, como por ejemplo Sotero. em, las plataformas educativas como los LMS y también pues el correo electrónico, los espacios de almacenamiento un poco más directos como un Drive o pues un repositorio, también funcionan a la hora de divulgar, siempre y cuando pues tengamos una estructura de organización. Bueno. Hay unas tendencias que ya se están marcando frente al aumento de la información. Ahora, por ejemplo, hablamos de el aumento significativo de enlaces, de información con contenidos que han sido curados desde la web, que de pronto no tienen una estructuración o la forma de estructuración es muy genérica, pero pues que tienen la posibilidad de que nos acerquemos a ella de manera inmediata y que luego pues podamos ir estructurando a manera pues de nuestra forma de leer el contexto o el propósito específico al que estemos apuntando. El aumento pues de estas rutas de acceso a la información, que ahorita hablábamos, por ejemplo, que las noticias tienen unas particularidades y es que pronto se desestructuran un poco, pierden validez o es muy fácil la proyección a lo largo del tiempo, entonces es fácil tomar algo del pasado, volverlo como algo del presente y pues que ya no sea o que no cumpla su propósito en términos, por ejemplo, de veracidad. Y también el aumento, por ejemplo, lo que está haciendo las redes sociales es que también nos están aumentando mucho esa posibilidad de acceso a los contenidos, incluso contenidos especializados. Ahora hablamos, por ejemplo, de esa facilidad que tenemos de pasar de plataformas especializadas a un contenido mucho más masivo, porque pues ahora, por ejemplo, las redes se vuelve fácilmente contenidos virales que pues facilitan mucho ese acceso a la información, pero al mismo tiempo representan un reto, digamos, como por la fuga o por la incapacidad, por ejemplo, de avalar ese contenido. Ahora, por ejemplo, es muy común encontrar que los estudiantes primero van a TikTok a aprender de alguna temática, en lugar, por ejemplo, de irse a lugares especializados para el aprendizaje. Entonces ahí tenemos unas tendencias importantes que exigen que nosotros empecemos a hacer una pequeña evaluación y obviamente pues estos retos, ¿cierto?
La misma curación de la web ahora es mucho más difícil porque todo está mucho desde la oralidad, desde lo volátil también desde la temporalidad. Ahí tenemos un reto importante, tanto contenido externo que se personaliza, que se vuelve ya unas, digamos, o que se utiliza de alguna otra manera para redirigir los propósitos de las personas, el mismo concepto de curar pues lo que se ha llamado como curar la mentira, pero también es curar toda esa información que es fake, falsa, no verificada y pues también lo que representa para un mundo donde tenemos muchísimo acceso, pero muy pocas habilidades para controlar ese contenido. Y la integración de la inteligencia artificial, que es quizás de pronto el foco que le voy a dar a la siguiente parte de esta conversación. Él nos menciona que dentro de las tareas de la curación, que ahorita hablamos de algunas de ellas, buscar, evaluar, em, compartir y luego difundir, pues también toda la parte perdón, de la organización y de la difusión, específicamente tenemos que pensarnos en dos momentos. Uno es en la evaluación o la selección de la información. Esto, si bien yo podría utilizar para todo el segmento de búsqueda una inteligencia artificial, es recomendable que para todo ese otro segmento ya de trabajo, de selección de la información, pues no relegue esa responsabilidad frente a la inteligencia artificial, sino más bien que desde mi experticia, desde el conocimiento que tengo de mis estudiantes, por ejemplo, yo puedo hacer un ejercicio de selección y de evaluación de esa información bajo unos parámetros que sean propios, que sean juiciosos, bien establecidos, bien claros, que pues a la misma, al mismo tiempo van a favorecer mucho pues que el estudiante luego pueda replicar esas mismas estrategias. Y lo otro es el entregarle un valor, que es la forma en cómo se le ha denominado, entregarle un valor a esa información, puesto que yo soy quien pues podría establecer una serie de temáticas asociadas, por ejemplo, a mi clase y favorecer que mi estudiante se pueda concentrar en cada una de esas líneas. Yo le selecciono la información y luego le permito que el estudiante tenga esa posibilidad de elegir dentro de lo que yo le presento, pero no le doy o no permito pues que sea la inteligencia artificial exclusivamente la que se encargue de hacer esa organización, porque es quizás en donde nosotros como seres humanos sí debemos mantener ese valor y de pronto en lo que Guayar ha hablado como esa fórmula IA más humano, pues digamos que estaríamos dejando toda esa responsabilidad en la inteligencia artificial y desconoceríamos un poco esas habilidades de pensamiento crítico que tenemos especialmente como seres que tenemos un conocimiento en una temática de especialidad y que es donde nuestros estudiantes pues están buscando esa posibilidad de redirección, de reubicación, porque pues desconocen también esos niveles de profundidad de ese conocimiento. Bueno, entonces, ¿cómo utilizar la inteligencia para promover esa curación de contenidos? Lo primero es conocer muy bien cuáles de estas plataformas de uso de inteligencia artificial estamos implementando. Y quizás de pronto irnos un poco más allá de simplemente un uso de pronto muy superficial y tratar de conocer los propósitos que tiene cada una de ellas. Lo primero es darnos cuenta que no todos son buscadores con un propósito científico, por ejemplo. Plataformas como ChatGPT o Gemini son quizás aplicaciones o plataformas que tienen la posibilidad de acercarse a la información, pero de una manera mucho más generalizada, en donde, por ejemplo, les cuesta mucho establecer, por ejemplo, referencias, cosa que ya han, bajo el propósito específico que tienen, superado buscadores o plataformas que sí podemos denominar dentro de esa característica de buscadores, como Perplexity, Paint, como, bueno, aquí pues tenemos algunas de ellas, incluso por ejemplo Copilot ahora o desde hace un tiempo ya viene también generando una serie de referencias asociadas que yo puedo posteriormente evaluar, observar, revisar, incluso comparar con información que se encuentre, por ejemplo, en otros espacios de la web, así como otros casos en donde ya incluso indexadores, buscadores ya mucho más especializados están incorporando todos estos asuntos de IA, pues para favorecer también la tarea de búsquedas especializadas. Em, no desconocer
cuál es la plataforma, o sea, irnos un poco más allá de simplemente uso y evaluar también cuáles son sus características, cuál es el propósito de la IA, cómo hace la gestión de la información. Recuerden que a la par, mientras vamos trabajando con el uso de la IA, ella nos está dando información, pero también está tomando información de nosotros. Entonces, reconocer un poco que frente a la curación de la información hay un doble propósito y al mismo tiempo, pues no podríamos asumir que cualquier inteligencia artificial está en la misma dirección de acercarnos a la información de una manera específica. Ellas también tienen propósito, así como nosotros tenemos un propósito, y pues es importante irlo implementando. Entonces, también evaluemos la forma en cómo estas plataformas están presentándonos la información, que ya sabemos más o menos cómo lo están haciendo. Es muy común que inicien con una presentación de la información o una síntesis de la información, luego nos ofrezcan un pequeño resumen o nos ofrezcan una tabla que estructura ese resumen o que nos vuelve a hablar de ese resumen de la información, pero siempre asegurarnos, por ejemplo, de que tengan incorporación de referentes, que los referentes sean fácilmente verificables, que incluso incorporen enlaces para irnos a esa información, o que si yo quiero buscar una referencia, pues sí puedo encontrar información al respecto. Todas tienen su estructura específica, pero aunque yo le podría solicitar una estructura específica para que me presente resultados en su forma más, digamos, más básica de uso, ya sí que tiene incorporado una estructura específica. Entonces, conocer esa forma en cómo me va presentando los resultados me ayuda también a mí a ir estableciendo pues esas formas de interacción. Ahí ya lo mencionábamos también, la verificación y el contraste de las fuentes, que yo me pueda ir a esos resultados y que pueda asegurarme de comparar algo de esta información y asociarla. Si la incorporan de manera previa, pues que tenga estos resultados asociados a la citación. Y si no, hacer una solicitud explícita siempre que haga pues esta incorporación para que me arroje un resultado cada vez más estructurado y pues asociado a una normativa, que es específicamente la posibilidad de comparar, de citar información que esté asociada. Presentar siempre a la IA como parte de la metodología. Yo en este caso pues no utilicé tanto la inteligencia artificial para la conformación de este material, pero si lo utilicé pues fácilmente o lo esperado también es que yo le diga a los estudiantes, miren, utilicé la IA, utilicé este prompt, esta fue la forma en cómo me acerqué a la información, yo tomé la información y luego generé esto con esta información o luego lo contrasté, le incorporé otros referentes. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de la incorporación de fuentes, que de pronto ahorita no lo mencionaba, cuando estoy evaluando el buscador, es mucho más oportuno si me encuentro con un buscador que me ofrece más de un referente a, pues a uno que simplemente me está haciendo una asociación, porque recuerden que la inteligencia artificial lo que está haciendo es de toda la información que se encuentra, relacionando, comparando y luego me saca un resultado. Entonces es bastante extraño que se me quede solo con un referente y en lugar de ello, pues lo que debe estar haciendo es comparando pues, algo de información para arrojarme un resultado. Y este punto que me parece bastante interesante, que ya creo que tiene que ver mucho con la implementación, es, bueno, qué prompts puedo utilizar con estos buscadores, de ahí tuvieron una listica con la que pueden trabajar, em, y cómo los puedo llevar pues también a la dinámica de trabajo con mis estudiantes. Incluso puedo utilizar algunos de estos elementos dentro de la metodología. Entonces, lo primero sería trabajar con respuestas a preguntas de sí y no, que la plataforma solo me tenga que arrojar ese resultado, pero yo le puedo establecer una ruta específica de cómo yo quiero que me haga ese desarrollo de la información. Entonces, amplía la información, sea un poquito más detallado, dame ejemplos y esa posibilidad quizás favorece mucho pues la ampliación de una dinámica. Luego podríamos hablar de la conceptualización o la asociación de estos elementos a un concepto. Si bien es muy básico hablar de un concepto versus definición, por ejemplo, ayuda mucho cuando nosotros dentro de la formulación le damos un contexto. Por ejemplo, yo quiero que me hables de este concepto en esta área del saber específica. Y le puedo pedir, por ejemplo, que me haga aclaraciones, que me genere diferencias y similitudes, que me haga ejemplos, que esto pues favorece mucho, uno, la comprensión y lo otro es también la comparación de conceptos pues para llegar a una lógica de comprensión en donde no solamente nos quedemos como con una única mirada, sino que tengamos una mirada, una posibilidad incluso más amplia de establecer relaciones. Aquí, por ejemplo, también podemos implementar una cadena de acciones, es decir, le quiero pedir paso a paso. Entre los ejemplos, por ejemplo, que ofrece Luis Codina, que me gusta mucho ese ejemplo,
le dice primero, bueno, entonces explícame en qué consisten los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego, con esa información, cómo se puede utilizar para hacer una comunicación a una población que desconozca, por ejemplo, este tipo de desarrollos. O sea, le voy ofreciendo un paso a paso en donde ella pueda ir, digamos, como de manera un poco más explícita, llevando un camino desde algo muy específico a algo más general o de algo más general a algo más específico. Yo le voy dando también la orden un poco de cómo me va a ir presentando esa línea de pensamiento. Establecer relaciones o asociaciones desde lo relacional, entonces yo puedo hablarle, por ejemplo, de relaciones lógicas que ya conozca. Recuerde que también cuando estamos en este ejercicio de interacción es muy importante el conocimiento que tiene el especialista que busca la información, porque sabe cuáles son los conceptos que puede asociar y cómo los puede llevar a cabo. Muy importante, por ejemplo, también decirle cómo quiero que me arroje esa estructura final, ¿cierto? Entonces le puedo dar indicaciones, haz una tabla, en esa tabla presenta de manera organizada este tipo, estos puntos, o amplíalo de esta manera, o haz una descripción, o que en la tabla incorpora tantas columnas con tanta información. O sea, yo le puedo pedir explícitamente cómo quiero que ese resultado general se vea generado. Bueno, hablamos también, por ejemplo, de darles unos roles concretos que pueden estar asociados a un punto de vista. Por ejemplo, adopta un rol como si fueras un especialista, como si fueras no sé, un amateur, un desconocedor de una temática, que eso también nos acerca a un propósito específico. Siempre no se desconozcan pues todos estos elementos que ya hablábamos de la cita, porque sigue incorporando información que va a ser valiosa y que luego tendremos que confrontarla para poder asegurarnos de que sigue siendo una información de valor. Constantemente hacer un ejercicio evaluativo. Recuerden siempre que la inteligencia artificial no tiene esas facilidades siempre pues de hacer un ejercicio de evaluación. Ahí estamos nosotros como conocedores. Bueno, y que luego facilita cosas como aclarar elementos conceptuales, generar, por ejemplo, distintas líneas de variación de la información, darle, digamos, como contextos un poco más específicos, tener una línea en donde se pueda confrontar la información o invitarle a debatir esa información. Y también, pues, por ejemplo, establecer ya una ruta un poco más específica desde la metodología. Quizás de pronto el punto más complejo de este camino puede estar asociado a la representación o incluso a la incorporación de algunos elementos al mismo tiempo, pero bueno, digamos que esto ya lo iremos haciendo a lo largo del tiempo. Con estos, digamos, como con este camino, con esta serie de prompts que pueden ir incorporando o esta estructura de prompts que pueden ir incorporando, la invitación es esa, a que podamos empezar a hacer un ejercicio de curación de contenidos y, ¿por qué no?, trasladar toda esta información de la identificación de información a nuestros estudiantes para que tengan unas habilidades un poco más fortalecidas, especialmente en la era del aumento descontrolado de la información.